Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. El vídeo de hoy lo hemos titulado Los fantasmas de la mente y lo vamos a relacionar también con la utilidad que tiene o una de las principales finalidades que tiene el zazen o la meditación zen sentado, y consiste en descubrir la distinción tan importante y tan fundamental que hay entre la realidad, lo que es, y nuestro pensamiento, nuestra mente. Este desdoblamiento, si bien parece a priori una dualidad o una separación entre dos cosas, no es más que no son dos sustancias o dos realidades diferentes en el sentido en el que hablaban los filósofos griegos del término sustancia, ¿no? Como realidad que puede existir independientemente o que existe independientemente de toda otra cosa, sino que son dos maneras de estar en la realidad nosotros como sujetos, el ser humano como sujeto. La forma consciente de estar en la realidad, y en ese sentido pues el comprender lo que es, comprenderlo tal y como es, o la identificación con nuestras interpretaciones de la realidad, que es lo que yo he llamado en el título mente, pero que en realidad es la palabra que, pues, diríamos, condensa, resume o sustituye a todo el conjunto completísimo de contenidos y estados mentales que podemos tener. Todo lo que sean nuestras imágenes de la realidad, recuerdos, proyecciones, deseos, temores, cualquier estado mental, cualquier estado de conciencia queda resumido en la palabra mente. Pero lo importante de lo que quiero transmitir es que cuando hablamos de mente, estamos hablando siempre de una imagen de la realidad, de una interpretación de la realidad, de un filtro de la realidad, o como hemos dicho en otros vídeos de aquí, de un mapa mental, es decir, de una forma de explicar, de entender, de habernos con la realidad, pero que en ningún caso es la realidad misma. Una cosa es lo que es en sí mismo, el ser, lo real, y otra cosa son los estados de mi mente o la manera como yo me planto frente al ser. Me puedo plantar en una comprensión directa, auténtica y genuina de lo que es, o me puedo plantar en una proyección de mis deseos, mis recuerdos, mis temores, en una palabra, lo que en el Zen se llama los condicionamientos. También en la psicología transpersonal se utiliza este término, los condicionamientos mentales, que es el conjunto de todo lo que ha supuesto en mi vida mental, mi interpretación de lo real y cómo eso deja una huella, un vestigio, pues tremendamente importante, un peso específico crucial en mi experiencia mental, en mi experiencia psicológica. Así las cosas, lo normal o lo que suele ocurrir siempre de modo habitual es que el sujeto identifique sus estados mentales con la realidad y se identifica a sí mismo también con sus estados mentales. Esto es lo que llamamos también identificación y condicionamiento. De manera que para estar despiertos a lo real habría que ir más allá de esa identificación, de esos condicionamientos, y habría que dar el salto y trascender nuestras interpretaciones mentales y distinguir nuestras proyecciones mentales sobre la realidad de la misma realidad. He llamado fantasmas mentales, o he utilizado el término fantasma, para hablar de estos estados de conciencia, de estos estados mentales cuando nos producen sufrimiento, lo que el Buda Sakyamuni llamaba dukkha. Bien, el sufrimiento siempre se produce por un doble motivo. En primer lugar, por confundir efectivamente mi mente con la realidad, y cuando además estos estados mentales, como vuelvo a repetir, son el fruto y el resultado de los condicionamientos previos que a su vez han sido fijados y marcados por la memoria, entonces nuestra proyección sobre lo real va a ser una proyección que va a estar siempre, primero, cargada de tintes completamente personales y subjetivos, es decir, con todas las marcas distintivas del personaje en cuestión, como decía David Carse, la cosa David, la cosa Pedro, el personaje, el pequeño yo, que se identifica con su mente, con sus recuerdos y con sus deseos y temores, y por otro lado va a estar también marcada por lo que Eckhart Tolle en El poder de la hora llamó el cuerpo dolor. Es decir, esa huella emocional que ha dejado en la memoria todo lo que hemos sufrido en el pasado. Eso se da cita de modo inconsciente, sin que nosotros nos demos cuenta, en todos nuestros miedos, en todos nuestros apegos, y entonces con ellos construimos también de modo automático, de modo inconsciente, nuestro mapa de la realidad, y ese es el que proyectamos sobre la realidad. Pero confundimos lógicamente a dicha realidad, el ser, lo que es, con nuestro mapa, con nuestra proyección mental.
Esa es la primera causa del dolor. El darle crédito a la mente, darle crédito a estos estados mentales como si fueran reales, como si fueran ciertos, como si realmente la realidad es lo que yo me temo que es o lo que yo interpreto que es. En este sentido es muy importante atender a eso que dice pues el pensamiento zen, de que la clave para el despertar consiste en estar en lo real y en presenciarlo simplemente acogiéndolo, contemplándolo desde el silencio y absteniéndonos de todo juicio. Se trata de no juzgar lo que es, no juzgar lo que es ni como bueno ni como malo, simplemente fluir con ello, aceptarlo y decir es. Esto es así, la realidad es así, así sea. En términos religiosos, amén. ¿Qué quiere decir? Así sea, se acepta y no nos resistimos a lo que es, sino que lo aceptamos y fluimos con ello. Lo contrario sería, pues lógicamente, la resistencia o la oposición, el intentar negar a la realidad lo que es. Pero claro, podemos entender con toda lógica que si negamos a la realidad que es, pues el resultado solamente va a ser, como es lógico, la frustración, el dolor, el sufrimiento o dukkha. También el Buda Sakyamuni dijo que la gran causa del dolor al final es empeñarnos en que las cosas no sean como son. Cuando nos empeñamos en que la realidad sea de una manera diferente a como es, naturalmente el resultado no puede ser otro que el sufrimiento. Por tanto, por un lado, el creer que la realidad son mis interpretaciones de la misma, y por otro lado, el proyectar sobre ella mis miedos y temores que están anclados en la influencia de los condicionamientos y de la memoria, son las dos grandes causas del dolor en la vida mental. Se cuenta que cuando el Buda Sakyamuni, después de haber hablado con numerosos maestros intentando adivinar cuál era la causa del dolor en la vida humana, no encontró una respuesta. Se sentó a la sombra del árbol Bodhi y se puso a practicar el zazen, la meditación, y dijo: de aquí no me muevo hasta que no encuentre la respuesta. Y se dice que en aquella larguísima meditación tuvo que afrontar pues muchísimas luchas internas y mentales interiores, ¿no? Tuvo que enfrentarse a los fantasmas de su mente. Estos pueden aparecer de mil maneras diferentes, pero en la versión más leve o más suave, pues simplemente como tentaciones, y especialmente la tentación de estoy perdiendo el tiempo, de creer que no está sirviendo para nada lo que hago, o incluso la tentación de dudar de lo que se está haciendo y de decir: no creo en lo que estoy haciendo, no sé para qué lo hago, mejor dejo de hacerlo. Eso es la versión más suave, es la versión más leve. Es la versión más fuerte, bueno, pues cuando la persona se somete a largos periodos de meditación o de ayuno, puede incluso tener alucinaciones. Y entonces pues, ver cosas terribles, ver monstruos, ver, ¿no? Bueno, maquia, ¿no? Que se dice en Oriente, ver todos estos velos de irrealidad que se nos aparecen en forma de cosas terribles, de cosas temibles, de cosas monstruosas. Se cuenta la tradición de que el Buda Sakyamuni fue capaz de, impertérrito, como decía Marco Aurelio, como una roca inamovible, de afrontar todas esas tentaciones, todas esas luchas internas y no ceder en absoluto a todos esos fantasmas, a todas esas tentaciones, a todos esos miedos, a todas esas imágenes falsas, a todas esas identificaciones, a todos esos condicionamientos. Se limitó exclusivamente a estar allí como una roca, como una montaña, firme ante los temporales, firme ante los huracanes, firme ante todas las inclemencias del enorme y tremendo y terrorífico runruneo interior de la mente, y se limitó exclusivamente a observar. Observar, no darle ninguna carta de ciudadanía a esas proyecciones y a esos estados mentales y dejarlos pasar. Esto es lo importante. Si nosotros sabemos y somos conscientes de que cualquier cosa que podamos pensar sobre la realidad no es la realidad, si entonces cuando algo nos aterra caemos en la cuenta de que lo que nos está aterrando o lo que nos está haciendo sufrir no es nada real, sino nuestro pensamiento sobre lo real, entonces podemos decir simplemente: esto es un pensamiento, nada más. Esto no es la realidad. Lo dejo pasar, no me identifico con ello, no le hago caso. Lo observo, lo permito, lo acepto, pero como lo que es, como una proyección. Podríamos utilizar el ejemplo de las proyecciones en la pantalla, en las películas. En las películas, una misma pantalla puede estar recibiendo cientos, miles, millones de imágenes y de proyecciones de distintas películas de muy distintos géneros.
Y así podemos ver una escena de una película de terror, o de una película de acción, o de una película dramática, o de una película romántica. Pero en su ser, en su naturaleza última, todas son lo mismo. Proyecciones, haces de luz que chocan contra una pantalla. Lo único real es la pantalla de fondo, que eso no cambia y que es siempre una y la misma. Las proyecciones van cambiando continuamente, pero ninguna de ellas son la pantalla. Y ninguna de ellas son lo real. Son formas, manifestaciones de la pantalla, cómo se nos aparece la pantalla, pero no son la realidad. Entonces, cuando nosotros caemos en la cuenta de que todas las proyecciones o todas las imágenes que se proyectan sobre la pantalla, en su esencia última, son la misma cosa, proyecciones, imágenes, luz, entonces caemos en la cuenta de que son lo mismo, solo que con apariencias diferentes. Como se dice mucho también en el Zen, el oro del león, de la imagen del león, es el mismo que si una vez que se funda esa imagen del león se convierte en un gato o se convierte en una estatua de Buda, pero es el mismo oro. Solo cambia la forma, la apariencia, el contorno, pero es el mismo oro. La pantalla es la misma, la luz de las proyecciones son la misma, lo que cambia son las formas. Sin embargo, cuando vemos una película no le echamos cuenta a lo que estamos viendo, no nos creemos que sea real, sabemos que es una película. Así como deberíamos tratar a los fantasmas de nuestra mente. Cada vez que cualquier pensamiento, emoción, sentimiento, miedo, deseo o lo que sea que ocurre en nuestra vida mental, en nuestra vida interior, cada vez que eso nos hace sufrir, deberíamos recordarnos que no es más que una imagen mental, que un pensamiento. Decirnos, esto es un pensamiento. Lo observo, no me identifico, no me aferro a él, no me monto en él, no me agarro a él, lo dejo pasar. Y entonces vuelvo con mi atención total y absoluta a este momento, al momento presente, a lo que está sucediendo aquí ahora, que es, por cierto, lo único real. La única realidad, lo que es, con mayúscula, eso con mayúscula, es siempre lo que sucede aquí y ahora, lo que hay aquí y ahora. Pero eso que es aquí y ahora, esa presencia mayúscula, que soy y que es lo real, palidece y languidece cuando yo la oscurezco y la oculto en el enorme ruido interior de mis pensamientos. Cuando estoy centrado en mi mente y estoy centrado sobre todo en sus fantasmas, estos son tan estridentes que no me permiten vivir, vivenciar, experimentar en paz la presencia que soy, el aquí y ahora. Yo decía en mi libro El poder de la aceptación, que fue presentado en otro vídeo anterior hace algún tiempo, que si pensáramos en la idea de un tigre, el pensamiento de un tigre no nos produciría el más mínimo miedo. ¿Por qué? Porque somos conscientes en todo momento de que es un pensamiento. Y un pensamiento de un tigre no puede hacerme ningún mal y ningún daño, no es más que un pensamiento. Pues su naturaleza última y en su esencia última, cualquier pensamiento que tengamos sobre la realidad es exactamente lo mismo que el pensamiento de un tigre. Solo cambia la forma, como decíamos antes con las esculturas de oro, ¿no? O con las estatuas de oro. Solo cambia la forma, la apariencia. Y da lo mismo pensar en un tigre o pensar en algo que temo que me va a ocurrir el día de mañana y que me produce mucho miedo, mucha desazón, mucha angustia o mucha ansiedad. Pero en el fondo son lo mismo, son pensamientos. Solo cambian en la forma del pensamiento, pero es lo mismo. Por eso yo recomendaba en aquel libro, en El poder de la aceptación, que cuando tengamos un pensamiento que nos produce dolor, nos podemos acordar del tigre y decirnos a nosotros mismos, tigre, esto no es más que un pensamiento, no se diferencia en absoluto del pensamiento de un tigre. Pero para ver qué es lo real, debo dejar ir el pensamiento y sencillamente pues abrir los ojos, los sentidos y la mente atenta y convertirme solamente en presencia de este instante, aquí y ahora. Y entonces compruebo que aquí y ahora, que es la única realidad y toda la realidad, no hay ningún tigre y no hay nada de eso que estamos temiendo y de eso que estamos pensando. La importancia del zazen o meditación sentado radica en que cuando nosotros nos paramos a concentrarnos en nuestra respiración, por ejemplo, o en la postura del cuerpo, o en un koan, o en algo de esto, empiezan a aparecérsenos montones de pensamientos en la pantalla de nuestra conciencia de manera ininterrumpida, porque la naturaleza de la mente es pensar. Pero si yo me acostumbro simplemente a cobrar conciencia de que es un pensamiento y dejarlo ir, y vuelvo a mi atención a la respiración, por ejemplo, estaré entrenando mi vida interior para que en el día a día, en cada uno de todos los instantes de mi vida, cuando aparezcan esos pensamientos sobre la realidad que tanto sufrimiento me producen, cuando aparezcan esos fantasmas de la mente, yo los deje pasar, me concentre en el aquí y ahora y sigamos adelante. Pues sin más, así lo dejamos hoy. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Si te ha gustado puedes darle a me gusta o compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta luego.